Amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal Aprende con Chacho. Este video forma parte de la lista de reproducción de las leyes de Newton y es el ejercicio número 6 de las aplicaciones de la primera ley de Newton. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio de aplicación de la primera ley de Newton y el ejercicio dice de la siguiente forma. Una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros como se muestra en la figura. Si su masa M es de 4090 kilogramos, calcule. Inciso A, la tensión TB e inciso B, la tensión TA. Entonces tenemos una bola de demolición que está siendo sujetada por dos cables de acero. Llamaremos al cable horizontal como TA y llamaremos a este cable respecto a un ángulo respecto a la vertical como TB. Y aquí se presentan los datos. La masa de la bola de demolición es de 4090 kilogramos y llamaremos a este ángulo como el ángulo θ equivalente a 40 grados. Entonces, sin más, comencemos con el ejercicio. Primero haremos el análisis de las fuerzas que están actuando sobre la bola de demolición. Veamos, está actuando la tensión A, la tensión B respecto a un ángulo de 40 grados en la vertical y también hay una fuerza importante que es la fuerza gravitacional o el peso. Entonces, ya analizando a las fuerzas que siente la bola de demolición, realizamos un diagrama de cuerpo libre. Modelamos a la bola para demolición como una partícula en el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a dibujar o vamos a trazar a todas las fuerzas que están actuando sobre la bola para demolición. Comencemos con la fuerza de tensión TA. La tensión TA está actuando hacia la izquierda porque la bola para demolición siente que la fuerza de tensión TA la está jalando hacia la izquierda. Entonces tenemos a esa fuerza de tensión TA actuando hacia la izquierda. Enseguida vamos a trazar ahora a la fuerza de tensión TB y esta fuerza de tensión TB está respecto a un ángulo de 40 grados. Entonces trazamos a esa fuerza de tensión TB en el diagrama de cuerpo libre. Ya fue trazada la fuerza de tensión TB y esa fuerza de tensión TB está actuando a un ángulo de 40 grados respecto a la vertical. Llamaremos a ese ángulo como el ángulo θ. Entonces, si aquí tenemos un ángulo θ respecto a la vertical y queremos trazar ese ángulo θ ya sea respecto a la horizontal o a la vertical en el diagrama de cuerpo libre, sabemos nosotros que si aquí tenemos θ respecto a la vertical, acá se va a encontrar también el ángulo θ. De esa forma ya trazamos a la fuerza de tensión TB y ahora agregamos a la fuerza gravitacional o a la fuerza del peso sobre el diagrama de cuerpo libre. Esta es la fuerza del peso W, está actuando hacia abajo, es decir, que la bola siente que su peso lo jala hacia abajo. De esa forma ya tenemos trazadas a todas las fuerzas que están actuando sobre la bola para demolición. La tensión TA, la tensión TB respecto a un ángulo θ en la vertical y también el peso W. De esa forma ya tenemos a todas las fuerzas trazadas en el diagrama de cuerpo libre y ahora tenemos que aplicar condiciones de equilibrio para encontrar cuál es el valor de la magnitud de la tensión TA y el valor de la magnitud de la tensión TB. Las condiciones de equilibrio implican que la sumatoria de todas las fuerzas que siente la bola para demolición es igual a 0 porque se encuentra en reposo. Eso dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Pero antes de aplicar estas condiciones, observemos a la tensión TB, la cual ya fue trazada en el diagrama de cuerpo libre y se encuentra respecto a un ángulo θ. Observamos que tiene una componente TBX y una componente TBY. Tenemos que conocer a esas componentes, es decir, vamos a descomponer a esa tensión TB. Muy bien, si queremos conocer a las componentes de la tensión TB, entonces vamos a descomponer. Veamos, tenemos a TBX y TBX ¿con quién está relacionado? Para ello vamos a utilizar a las funciones trigonométricas seno y coseno. Veamos, el seno del ángulo θ está relacionado con el cateto opuesto que es TBX. Por lo tanto, TBX es igual a la magnitud de la tensión TB por el seno
del ángulo θ. A continuación vamos a representar a TBY. ¿Y quién es TBY o con quién está relacionado TBY? Entonces veamos, TBY es el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto está relacionada con la función trigonométrica coseno de θ. TBY es igual a la magnitud de la tensión TB por el coseno del ángulo θ. De esa forma ya descompusimos a la tensión TB y tenemos a las componentes. Ahora sí, aplicamos condiciones de equilibrio para la bola para demolición. El primer análisis es para la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo hacia la derecha. Entonces analizamos a todas las fuerzas que siente la bola para demolición en X en el diagrama de cuerpo libre. Veamos, tenemos a la componente en X de la tensión TB y también tenemos a la tensión TA. Entonces, como tenemos positivo hacia la derecha, nos damos cuenta primero que la componente en X de la tensión TB está actuando hacia la derecha, por lo tanto tiene que ir positiva. TBX, y a TBX le restamos la tensión TA, porque la tensión TA está actuando hacia la izquierda. En consideración entonces a lo que estamos representando positivo hacia la derecha, tenemos que la tensión TA es negativa, y de esa forma esto lo vamos a igualar a 0. Tenemos entonces que TBX menos TA es igual a 0. Ya planteamos a la sumatoria de fuerzas en X, y de esa forma ahora representamos a TBX como TB por el seno de θ. Veamos, tenemos TB por el seno del ángulo θ menos TA, y eso es igual a 0. Ya finalizamos lo que es la sumatoria de fuerzas en X, y ahora vamos por la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Observemos a todas las fuerzas que está sintiendo la bola para demolición en el eje Y. Veamos que tenemos a la componente en Y de la tensión TB y tenemos al peso. La componente de la tensión TB está actuando hacia arriba y el peso está actuando hacia abajo. Como estamos considerando positivo hacia arriba, entonces la componente en Y de la tensión TB es positiva. Coloquemos entonces que TBY es positiva, y a eso le vamos a restar el peso W, porque el peso W está actuando hacia abajo, y esto tiene que ser igual a 0. De esa forma vamos a representar a la componente en Y como TB por el coseno de θ. Veamos, TB por el coseno del ángulo θ menos el peso W, eso es igual a 0. Entonces ya tenemos a la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y. Y aquí la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X la nombraremos como la ecuación número 1, y la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y la nombraremos como la ecuación número 2. Entonces ya tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Tensión TB, tensión TA, tensión TB. Aquí tenemos tensión TB en ecuación número 1 y tensión TA, ambas incógnitas, mientras que acá tenemos a la tensión TB únicamente como incógnita. Tenemos que resolver estas ecuaciones para encontrar cuáles son las magnitudes de la tensión TA y de la tensión TB. La ecuación 1 y la ecuación 2 las vamos a mover a esta parte de arriba para desarrollar el proceso matemático. Antes quiero manifestarte que las copias de este ejercicio las puedes encontrar en la descripción de este video. Allí te dejaré un archivo PDF donde puedes encontrar los pasos para desarrollar este ejercicio. Entonces vamos a comenzar con el proceso matemático. Ecuación 1. TB por el seno de θ menos la tensión A, eso es igual a 0. Ecuación 2, TB por el coseno de θ menos el peso W es igual a 0. Entonces, observamos que en la ecuación 1 tenemos incógnita TB e incógnita TA, mientras que en ecuación 2 únicamente tenemos a incógnita TB. Vamos a utilizar primero la ecuación 2, vamos a despejar a la tensión TB y de esa forma encontrar el valor de su magnitud. Muy bien, vamos a despejar. Entonces tenemos la tensión TB por el coseno del ángulo θ es igual al peso W. Acá está restando el peso W, pasa a sumar al lado derecho. Entonces tenemos el despeje de la tensión TB, que es igual al peso W dividido el coseno
del ángulo teta. Aquí está multiplicando el coseno del ángulo teta, pasa a dividir al lado derecho. De esa forma ya tenemos despejada a la tensión TV. Pero recordemos que el peso W se define como el producto de la masa por la gravedad. Entonces, si desglosamos al peso, nos quedaría que la tensión TV es igual al producto entre la masa por la gravedad dividido el coseno del ángulo teta. Vamos a introducir o a ingresar datos en nuestra ecuación para encontrar el valor de la magnitud de la tensión TV. Ya fueron ingresados los datos a la ecuación de la tensión TV. La masa equivalente a 4090 kilogramos. Tenemos el valor de la gravedad, que en el sistema internacional es equivalente a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso dividido el coseno del ángulo teta. Y el ángulo teta es de 40 grados. Entonces tenemos el coseno de 40 grados. 4090 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado dividido el coseno de 40 grados nos da un resultado de 52.323 newton. ¿Por qué newton? Porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es equivalente a newton. Y entonces vamos a representar a la tensión en notación científica. Acá tenemos el puntito, lo corremos 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Nos da un resultado de 5.23 por 10 a la 4 newton. Entonces este es el valor de la tensión TV representado en notación científica. Y ahora vamos a representar o a encontrar cuál es el valor de la magnitud de la tensión TA. Pero para encontrar el valor de la magnitud de la tensión TA vamos a despejarla. Esto nos queda de la siguiente forma. La tensión TV por el seno del ángulo teta es igual a la tensión TA. La tensión TA está restando del lado izquierdo, pasa a sumar al lado derecho. Entonces esto es equivalente a decir que la tensión TA es igual a la tensión TV por el seno del ángulo teta. Lo escribimos de esta forma porque representa una igualdad. Ahora ya tenemos acá a la tensión TA despejada y vamos a ingresar los datos en nuestra ecuación para encontrar el valor de la magnitud de la tensión TA, sabiendo que el valor de la tensión TV fue encontrado en esta parte de acá. Encontramos que la tensión TA es igual a la tensión TV por el seno del ángulo teta. Entonces ya ingresamos los datos. La tensión TV es igual a 5.23 por 10 a la 4 newton, que es este valor que ya fue encontrado, por el seno de 40 grados. Entonces cuando desarrollamos este producto nos da un resultado de 33.617 newton. ¿Por qué newton? Porque aquí se encuentra la dimensional newton y sigue prevaleciendo. Entonces, como queremos dejarlo o representarlo en notación científica, comenzamos desde este punto y trazamos 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda, por lo tanto va a ser un exponente positivo. 3.36 por 10 a la 4 newton. Ya fue encontrado el valor de la magnitud de la tensión TA y el valor de la magnitud de la tensión TV. Como resumen a nuestro ejercicio, damos las respuestas. El valor de la magnitud de la tensión TV es de 5.23 por 10 a la 4 newton y el valor de la magnitud de la tensión TA es de 3.36 por 10 a la 4 newton. Llegamos al final del ejercicio. Si mi contenido te ha servido, puedes apoyarme dando un buen like al video, comentando, compartiendo, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones.